uso de la palabra, senador Francisco Gracias. García Cabeza de Vaca. Con su venia, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. Hoy en nuestro país existe un nuevo modelo energético que se pone a consideración de este Pleno, mediante una industria que se ha redireccionado con la intención que se transforme en un factor clave para el desarrollo del país. En el debate que nos ocupa el día de hoy, me pronuncio a favor del proyecto del dictamen en materia energética que se ha puesto a discusión y posteriormente a votación. Mi voto será a favor, porque estoy convencido que estas leyes secundarias están apegadas a lo que dictan los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Estas leyes han sido producto de la experiencia y los resultados que al día ha dejado la industria petrolera. En base en este análisis de antecedentes, se ha dado la iniciativa de redireccionar el rumbo, pensando siempre en la necesidad y en el bienestar del país. Como legisladores, sabemos que las necesidades de reformas no son causas fortuitas, sino que obedecen a cambios socioeconómicos, en especial en estos tiempos de globalización. Hoy se presenta un proyecto de dictamen de la industria energética, que en lo general presenta más de 500 cambios a partir de la iniciativa que fue mandada por el Ejecutivo Federal. Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformaban diferentes leyes de este sector, donde por cierto se contemplaba la libre participación de la inversión extranjera en el transporte terrestre, en los servicios para las actividades de la industria de hidrocarburos, que proponía también que se exceptuara la aplicación del límite del 49% de inversión extranjera en lo relativo a los servicios para las actividades reguladas en la ley de hidrocarburos en la industria naviera, que proponía la participación de la inversión extranjera al 100% en el suministro de combustibles para embarcaciones, cuando actualmente se contempla en la ley un mínimo del 49%. Todo ello sin que a la fecha haya un trato recíproco de otros países que no permiten la inversión extranjera o, en su caso, lo hacen con un porcentaje minoritario en este rubro en particular. Como ejemplo, podemos observar que los principales países líderes en la venta de combustible a embarcaciones en nuestro continente se encuentran Estados Unidos de Norteamérica, como también Panamá. En el caso de Estados Unidos, la inversión extranjera está totalmente cerrada en el transporte y suministro de combustibles por ser una actividad de cabotaje, toda vez que el transporte de combustibles dentro del país debe realizarse en buques construidos en astilleros de Estados Unidos, con bandera estadounidense, y deben ser propiedad el 100% de ciudadanos estadounidenses. Por otra parte, Panamá, uno de los lugares por el que transitan el mayor número de buques y se suministra el mayor volumen de combustibles a embarcaciones, limita la inversión extranjera únicamente al 25%, al establecer que las acciones pertenecientes a panameños, y esta no debe ser inferior al 75% del total de las acciones de una compañía que transporta combustible para el abastecimiento a buques. Hoy, después de las modificaciones propuestas por parte de Acción Nacional, celebramos que el proyecto de dictamen que se presenta mantenga la redacción actual de la legislación vigente, pues de lo contrario se estaría afectando considerablemente a las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman a estas industrias. Estas son industrias que aportan de manera considerable al Producto Interno Bruto de este país, donde las empresas que conforman este sector emplean a millones de mexicanos con trabajos dignos, lícitos y honestos. Del mismo modo, el párrafo 4 del artículo 8º transitorio de la reforma en materia energética que se publicó el pasado 20 de diciembre del 2013 menciona que la ley prevé, cuando ella fuera técnicamente posible, el mecanismo para facilitar la coexistencia de las actividades que implican el aprovechamiento de la superficie y subsuelo de los terrenos afectados a la actividad de exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos. En este sentido,
Cierto es que el Estado debe maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, pensando siempre en el beneficio de la nación. El espíritu que plasmó el constituyente del párrafo cuarto anterior mencionado fue precisamente que se busquen los mecanismos para facilitar la coexistencia entre las actividades ajenas a la industria de hidrocarburos y con el carácter de actividades de utilidad pública. Por ello, propusimos también que se establezca una normatividad para permitir la coexistencia de diversas actividades, tal y como sucede en otros países del mundo. Aunado a lo anterior, se ha tenido extrema cautela en mantener los principios de igualdad, democracia y justicia social dentro de la redacción de la ley, específicamente para el tema de los derechos superficiales sobre terrenos afectados. Dentro del Grupo de Acción Nacional, estamos convencidos que los derechos que deben ejercer los asignatarios o contratistas para la exploración y extracción de hidrocarburos deben impactar de manera positiva en la población de la región. No queremos que la industria de hidrocarburos tenga como consecuencia el desplazamiento de la población rural de su lugar de origen y abandonados a su suerte, sino que los beneficios sean también para ellos, sean palpables en el corto plazo y recíprocos de acuerdo a los derechos de propiedad de los que sean titulares. En ese sentido, es pertinente aclarar que actualmente la población rural presenta fuertes índices de migración, consecuencias, entre otras cosas, por la falta de oportunidades. Asimismo, debemos de reconocer que existen condiciones de vulnerabilidad de la mayor parte de la población rural. Por ello, le pido proponemos, que concluya su intervención, por favor. Concluyo, presidente. Proponemos que los propietarios o titulares de los terrenos tengan el derecho de obtener información previa oportuna y suficiente para poder tomar una decisión libre que conlleve una mejoría en las condiciones de vida, tanto individual como en sus comunidades. La ley de hidrocarburos contempla la ocupación temporal y la servidumbre legal, de entre las cuales se establecen 3 criterios por la contraprestación a favor del tenedor de la tierra, es decir, un pago por los bienes distintos de la tierra, donde se incluyen los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Una segunda, que es una renta anualizada al valor comercial. Y la tercera, que anteriormente no estaba contemplada en las leyes en este país, que un porcentaje de los ingresos que correspondan al contratista o, en su caso, al asignatario, el cual no tiene antecedente algunos en la legislación mexicana, en caso de no existir un acuerdo entre las partes, transcurridos 180 días naturales, se podría solicitar una mediación a la autoridad correspondiente para llevar a un acuerdo, tomando obligatoriamente los criterios ya mencionados. Por la propuesta de ocupación temporal y servidumbre legal, y con la inclusión de la ley de hidrocarburos en un capítulo sobre el tema en particular, lo que se pretende lograr es que los tenedores de la tierra mantengan, y repito, mantengan la propiedad de sus tierras, que conserven su patrimonio. Concluyo, es decir, que no haya la necesidad de expropiar sus tierras. Es cuanto, señor presidente. Gracias.